La coalición La Alternativa, integrada por el Partido Independiente, el exdiputado colorado Fernando Amado, el exdirigente José Francini Valle del Partido Colorado y en representación del sector Navegantes, Esteban Valenti y Selva Andreoli, entre otros integrantes. El senador Pablo Mieres destacó que todos los sectores que forman La Alternativa van a mantener su identidad. Se confirmó este acuerdo, que para nosotros es un gran orgullo, una gran alegría. Los compañeros que integran los otros sectores, por supuesto, todos mantendremos nuestra identidad, nuestras señas de origen. En los discursos quedaron claro también esas señas de origen, que lo que hacen es enriquecer este espacio político, que es un espacio coherente, con contenidos programáticos comunes, con valores y principios compartidos y con la convicción de que de aquí a un año muchos uruguayos se van a sumar al punto tal de convertirnos en una verdadera alternativa de cambio. Nosotros creemos que lo mejor que le puede pasar al Uruguay es que una alternativa de centro-izquierda, una alternativa de izquierda moderada, socialdemócrata o como quieran llamarle, este espacio político sea el que tenga la responsabilidad de llevar adelante los cambios que el Uruguay está imperiosamente necesitando, no de ahora, sino de hace muchos años y que no han sido posibles porque hay un proceso que se agotó, hay un gobierno que ha terminado, más allá de que le quede un año, y además hay un ciclo que termina y la discusión es qué viene en su lugar y nosotros aspiramos a ser la alternativa para el Uruguay del futuro. Y recibimos justamente para hablar de La Alternativa a Selva Andreoli. Buenos días, gracias por venir, Selva. Buenos días, gracias a ustedes por invitarme. Bien, y hablaban un poco de mantener el estilo del Frente Amplio del 71, de combatir la corrupción, el amiguismo, el clientelismo. Por ahí va La Alternativa. Sí, como la palabra lo dice, es una alternativa a una situación que se ha venido dando de pauperización, diríamos, de algunos de los principios que dieron con nacimiento del Frente Amplio, y yo diría de algunas banderas que se arriaron, ¿no? O sea, las banderas de la ética y la honradez en política. Y como se han venido sucediendo una serie de temas que no se resuelven nunca, pensemos que el Tribunal de Ética ya hizo su fallo hace un año y medio, prácticamente un año y medio, y nada, todavía están pensando qué es lo que van a hacer con las personas implicadas. Pero va más allá también de eso, va también en una serie de actitudes y filosofías que se han instalado en el Frente. Por lo menos lo estoy refiriendo yo a mi salida del Frente Amplio, que fue una salida muy dolorosa, porque ustedes saben que hace más de 48 años, son unos cuantos, que milito en el Frente. O sea, para mí es toda mi vida política que tengo que abandonar en función de esta especie de declinación de principios y de falta de transparencia. Ustedes recién ahora hablaban de algunos temas que tienen que ver con eso, ¿no? ¿Y por qué no va a formar un grupo dentro del Frente? Porque es imposible. O sea, empezar a trabajar dentro del Frente en una estructura que ya de por sí es antidemocrática, y todos sabemos que es antidemocrática, antes de nosotros irnos del Frente, compañeros que siguen en el Frente también así lo manifiestan. El plenario no es representativo de los votantes del Frente y, sin embargo, es quien toma las decisiones. Nunca va a cambiar el estatuto porque es el statu quo. Pero bueno, saliendo de este tema del Frente y volviendo a la alternativa, que es lo que nosotros hemos fundado, sí, claro que tiene algo que ver con el Frente, con el nacimiento del Frente, porque es yo digo, hoy por hoy somos 4, pero ya hay un quinto grupo que se uniría a nosotros en marzo y probablemente haya más. Y hay desprendimientos de algunos partidos que no son ni el Colorado ni el Frente Amplismo, sino que son desprendimientos del Partido Nacional. ¿Cuál es el que se une en marzo, se puede decir? Ellos quieren hacerlo en marzo, porque es un grupo muy interesante. ¿Pero es del Frente Amplio? No, del Partido Nacional. Del Partido Nacional hay desprendimientos de personas del Partido Nacional que dicen que van a armar grupos, por ejemplo, en el interior. Bien, pero el grupo este grupo entero es del Frente Amplio también, y es un grupo de personas, bueno, y tiene también personas que no son frentistas, pero es un grupo muy calificado de personas muy inteligentes, muy representativas de la cultura y de la intelectualidad uruguaya. Y ese grupo sí se uniría a la alternativa formalmente en marzo. Algunos de ellos ya estuvieron ayer en el acta constitucional. Bueno, habrá que ver las fotos de ayer a ver si encontramos alguno. Vas a pesquisar, yo te conozco. Vas a buscar. Selva,
Cuando planteas esto, algunos viéndolos de afuera pueden decir, bueno, pero se están juntando con gente del Partido Colorado, del Partido Nacional, a lo que el Frente Amplio quería hacer la alternativa justamente por algunos de estos planteos éticos. ¿Dónde está el punto de encuentro con ellos? El otro día Daniel Martínez ahí, por ejemplo, destacaba la austeridad republicana como un valor que el vallismo le heredó al Uruguay, no el Frente Amplio. Que creo que no es una austeridad republicana que se ha manifestado, por lo menos en los últimos gobiernos del Frente. Ajá. Esa austeridad republicana no se ha visto. Es decir, independientemente de esto, tú diste en el clavo. El Frente se forma en el año 71 por desprendimiento precisamente de partidos tradicionales como el Blanco, el Colorado. Recuerden, Rodríguez Camuso, Alvaro Bayo, toda esa gente de dónde venía. El propio Seregni. Claro, el propio Oliver Seregni, que fue el líder histórico nuestro. Entonces, en realidad, esto es efectivamente una coalición nueva y le pusimos el nombre de alternativa porque pensamos que es la alternativa para los cambios. Porque cambios tiene que haber, no porque todo lo que hizo el Frente esté mal. Hay muchísimas cosas que han estado bien y yo las he defendido. Yo he militado por el Frente Amplio todo este tiempo. He hecho campañas para la presidencia de Tabaré Vázquez. Y sin embargo, reconozco que con el paso del tiempo ha habido un acomodamiento, sobre todo del sistema político y de la burocracia gubernamental, que ha borrado con el codo lo que ayer escribió con la mano. Entonces, frente a esa situación y frente a la impotencia, tú preguntabas por qué no hacerlo desde adentro durante mucho tiempo hicimos las críticas. Y mucha gente nos aisló. Y algunos hoy nos tratan de traidores. Y algunos nos tratan de traidores sin haber militado más que cuando el Frente era gobierno. Y nosotros venimos de las épocas duras, la mayoría, por lo menos del grupo de navegantes, que es a quien yo represento dentro de esta coalición, venimos de las épocas duras de la dictadura, cuando era muy difícil ser frente amplista. Y hay gente allí que combatió desde la clandestinidad, desde la cárcel, desde el exilio, y mucha otra gente que incluso dio su vida por la causa del Frente Amplio. Entonces uno se pregunta si los que están ahora, si los que los critican ahora, son realmente representativos de toda esa épica y esa epopeya que se hizo en el Uruguay. ¿Te sentiste expulsada del Frente Amplio? Sí, yo en un momento en una entrevista dije me sentí expulsada precisamente por eso, por el aislamiento, de compañeros que estuvieron codo con nosotros en la época de la campaña política, la campaña electoral, y que prácticamente cuando uno empieza a hacer críticas, y creo que la crítica es un valor para la izquierda, creo que lo es para todos los partidos, pero la crítica es un instrumento que en la izquierda siempre fue paradigmático. Y bueno, esa gente de alguna manera se retiró, se separó y aquel codo con codo, aquella convivencia y aquel riesgo compartido en su momento se quebró. Entonces, en esos casos sí, me he sentido expulsada, me he sentido radiada y tendría muchas anécdotas para contar de qué forma, pero no vale la pena porque creo que eso es tóxico. ¿Vas a ser candidata Hay que a la olvidarlo. vicepresidencia? ¿Vas a acompañar la fórmula con Pablo Mieres? Eso se me ha planteado, pero yo creo que también una nueva forma de hacer política es llegar a los consensos. Y esto debe ser una decisión de todos los integrantes de esta nueva coalición. Que además se está conformando, todavía más allá del acta fundacional, se le sigue sumando gente. Exactamente. Que sí ha sido considerado por nosotros, que además generosamente nos presta su lema, como también prestó su lema el Partido Demócrata Cristiano, cuando se formó el Frente Amplio. Durante 2 elecciones el Frente Amplio votó bajo el lema de Democracia Cristiana. Esta vez quien nos presta el lema es el Partido Independiente. Y entonces, bueno, votaremos todos con nuestras identidades bajo el lema Partido Independiente y trataremos, y es lo que yo sentí ayer en el acto, de llegar no solo a consenso, sino a entusiasmarnos nuevamente con la política, a volver a creer que se pueden hacer cosas. ¿Cuál es la que vale la alternativa? pena. ¿Qué plantean? ¿Cuáles son 3 o 4 lineamientos Ayer centrales? en el acta constitutiva había algunos temas que están vinculados a cosas que son, yo diría, los principios básicos, ¿no? La ética y la honradez en política, principios que tienen que ver con el hacer de la política, porque hablar se habla mucho. Yo ayer decía, recordaba a Seregni en una frase que él señalaba que hay que decir lo que se piensa y hacer lo que se dice, y a veces nosotros nos hemos olvidado de esa máxima, y
podemos hablar mucho y prometer mucho y después realmente no cumplirlo. Ahora, ¿qué hay que hacer más allá de actuar con ética y con principios responsables? Con el país, digo. A grandes rasgos hay que trabajar por un Estado que sea competitivo y eficiente, o sea que hay que liberarnos de la burocracia en la que hemos crecido en este último tiempo, muchísima burocracia. Muchísimas instituciones, muchísimas siglas, muchísimos asesores. Es decir, tenemos realmente demasiado Estado y eso nos ha hecho perder no solamente competitividad y eficiencia, sino además nos sale caro. Eso es un sale ajuste. caro la actividad. Eso es un ajuste, sí. El Estado debe cumplir la función que debe cumplir, pero basta de acomodos y de clientelismo, además, porque hemos hecho lo que hemos criticado otros partidos. Es decir, gente que no es idónea y ha sido colocada en cargos para los que no sirve, por lo tanto, ¿para qué le estamos pagando el sueldo? Pero, bueno, pero la izquierda siempre lo criticó. Entonces, si tú, por eso decía de barrer con el codo lo que ayer escribimos con la mano. Porque parece que yo creo es que algo sí. que Yo creo que sí que hereda. se puede. Algunas cosas se heredan y otras no. Los cargos de confianza no se heredan, entonces se pueden eliminar. Y hay una serie de problemas que están vinculados no solamente a la competitividad, sino que también hacen, al peso de la burocracia y a la asfixia del Estado sobre la actividad productiva, sobre la micro y pequeña empresa, sobre todo la nacional, que no ha sido suficientemente estimulada. No hemos logrado que ese tejido social, que yo creo que es la base de un país tan pequeño como el nuestro, crezca realmente, y hemos liberado, sí, exonerado a los grandes inversionistas, que generalmente, obviamente, son multinacionales o son inversiones de muchísimos recursos. Entonces, en ese caso, nosotros aspiramos a cambiar eso, a cambiar el tema de la seguridad, porque creemos que la seguridad forma parte de un estilo de vida que hemos perdido los uruguayos y estamos perdiendo espacios de convivencia por el miedo. Y creo que eso es algo que debemos cambiar. Debemos también cambiar, yo hace mucho tiempo que estoy vinculada a EDUI 21, debemos cambiar aspectos de la educación que hace que nuestros estudiantes se vayan de secundaria en cifras que son alarmantes. Y eso no ayuda tampoco a tener un país más culto, que yo creo y estoy convencida de que un país más culto es un país más inclusivo. Creo que la enseñanza pública en el Uruguay jugó un papel trascendente en el desarrollo de la democracia. Y estoy hablando desde Varela en adelante. Entonces, hay una serie de cosas que pasan por aspectos vinculados a la economía, aspectos vinculados al nuevo Estado que queremos tener, a la seguridad, a la lucha contra la violencia contra la mujer. No podemos dejar que se sigan muriendo mujeres como mueren por violencia doméstica y jóvenes que mueren por ajuste de cuentas. ¿Ustedes se han dado cuenta de la edad que tienen los jóvenes que mueren? Y somos un país que casi no crece. Hemos tenido en este año el índice más bajo de crecimiento. Los que mueren y los que matan y los que están presos. Los que mueren, los que matan, los que están presos. La reinserción de esa gente cuando sale. Recién ustedes hablaban justamente de personas con, en este episodio que ocurrió en Artigas, de personas con antecedentes. Y yo me pregunto, dentro de poco, muchísima más gente va a tener antecedentes. Porque vamos a estar rodeados de personas con antecedentes por diferentes causas. ¿Por qué razón? Porque, bueno, somos de las personas de los países que tenemos más presos en las cárceles. Y este tema no se ha resuelto y la cárcel sigue siendo una escuela de delincuencia. Selva Andreoli, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes por dejarme expresar. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso vamos a estar hablando sobre